Número 2. Alive. Es la tercera canción de su álbum debut Ten de 1991. La tonada fue compuesta por el guitarrista Stone Gossard mientras estaba en la banda Mother Love Bone y forma parte de los primeros temas lanzados en el demo de Ghostman Project, el cual distribuyeron entre sus amigos y conocidos con la esperanza de encontrar a un vocalista y un baterista. La letra de la canción fue escrita por Eddie Vedder, que a la edad de 26 años trabajaba como despachador nocturno en una gasolinería en San Diego, California. Su amigo Jack Irons, quien fuera de los primeros bateristas de la banda Red Hot Chili Peppers, le entregó una copia del demo de unos amigos que estaban formando una nueva banda. La letra inicia con una parte autobiográfica del cantante, cuando tenía 13 años y su madre le reveló que el hombre que conocía como su padre en realidad era su padrastro, ya que su padre biológico había fallecido. Después, la letra se convierte en ficción, asegurando que su madre, al extrañar tanto a su esposo, lo ve aún vivo en la mirada de su hijo, al grado de estar dispuesta a cometer incesto con él. El tema incluye un largo solo de guitarra ejecutado por McCready, quien declaró que copió el solo de otra banda que a su vez fue inspirada en Fight to One de la banda The Doors. Es muy notoria la influencia de Jimi Hendrix en el guitarrista, ya que suele usar un pedal wah-wah y una guitarra Stratocaster distorsionada. La revista Guitar World la colocó en el número 44 de la lista de los mejores solos de guitarra. La canción forma parte de una trilogía que, de acuerdo con Vedder, es una mini ópera titulada Mama-san, y que inicia con el tema de Alive, contando la historia de un joven que descubre que el hombre que creía que era su padre era en realidad su padrastro, mientras el dolor de su madre por recordarlo la conduce a una relación incestuosa con el hijo. El tema siguiente sería Once, que trata de un hombre que cae en la locura ocasionada por una adolescencia traumática y que lo lleva a cometer una matanza. Y finalmente la canción Footsteps mostraría al protagonista mirando hacia atrás desde una celda en prisión esperando ser ejecutado. Un accidente asociado con esta canción ocurrió durante el festival Roskilde en Dinamarca el 30 de junio del año 2000. Durante la presentación de Pearl Jam, la multitud se amotinó al grado de empujar gente encima de otra, terminando algunos aplastados por varias capas. La banda, al darse cuenta, dejó de tocar y pidió a la multitud que retrocediera para detener más accidentes. Sin embargo, se dice que mientras sacaban a los heridos, parte del público comenzó a corear la frase "I am still alive", sin saber que ya era demasiado tarde, pues al final se contaron 9 muertos entre los heridos. Este accidente tuvo una fuerte consecuencia en la banda, ya que canceló las siguientes 2 fechas y deliberadamente omitieron cantar Alive en el resto de sus presentaciones de ese año. Incluso la banda estaba considerando la separación, sin embargo, al final de las investigaciones se incluyó que el accidente fue causado por problemas técnicos en la organización y la banda, al ser absuelta, decidió continuar lanzando tiempo después el sencillo Love Boat Captain en 2003, como un homenaje a las víctimas del trágico hecho y a sus familias. Originalmente para Vedder, el cantar el coro I am still alive significaba una maldición que cargaba desde los cambios en su adolescencia. Sin embargo, el público con el tiempo cambió el significado, convirtiéndolo en una frase inspiradora que invita a superar las adversidades. El mismo Eddie Vedder declaró que el nuevo significado que el público le dio a su letra le permitió acabar con esa maldición.